sociedad y el mundo está cambiando y teorías, ideologías y todo, y nosotros tratando de poner ese granito de arena, sirviendo al Señor para tener familias fuertes que puedan hacer sobrepeso o contrapeso a estas ideologías que nos están trayendo. Entonces, pues vamos a dar inicio, pero quisiera primero que nada y antes que todo orar y poner en manos de nuestro Señor este tiempo, porque sabemos que sin Él nada podemos hacer, y además queremos que esto sea de bendición. Tiene que ser de su mano y de su guía y de su voluntad. Entonces vamos a orar y les pido que me acompañen. Padre eterno, te damos muchísimas gracias, mi Señor, porque tú eres un Dios bueno, un Dios misericordioso, un Dios omnipotente, poderoso, justo, pero sobre todo un Dios amoroso, misericordioso, que ha tenido a bien el poder tocar nuestros corazones para conocerle, para reconocerle como nuestro Señor, como nuestro Salvador, a su Hijo Jesús. Gracias, mi Padre, porque tú has permitido que durante 3 años, con este año que va corriendo, podamos servir de esta manera y poner un granito de arena en esta sociedad cambiante que conocemos y sabemos que van en contra de las Escrituras. Señor, te damos muchas gracias por los asistentes, por quienes han llegado esta tarde-noche aquí a este local, y sobre todo, mi Señor, gracias por este tiempo que podemos pasar en coinonía, que podemos compartir entre hermanos y que podemos aprender de tu palabra, y podemos saber que solamente a través de ti podremos crecer, aprender y seguir adelante, Señor, en esta vida que tú nos permites vivir. Ponemos en tus manos entonces estas conferencias de familias fuertes, el inicio de esta conferencia especialmente para matrimonios, y gracias, mi Señor, porque tú has sido bueno y eres siempre el único Dios verdadero. Te damos gracias por este tiempo, lo ponemos en tus manos. Bendice a quienes ya llegaron aquí, Señor, y a los que vienen en camino, bendíceles en el camino, que puedan llegar también con bien. En el bendito nombre de tu Hijo Jesús, amén. Estoy aquí al frente con mi esposa Valeria. Precisamente son conferencias para familias fuertes, y es por eso que como familias estamos presentándonos. Yo junto a Eleazar Escobar estamos como los ancianos líderes de esta iglesia, Cristo Salva. Acá está él, muy bien. Y bueno, pues nos toca abrir este evento, nos toca comenzar estas conferencias, y quisiera por favor pedirle a mi hermano Roy y a su esposa Glenda si pudieran pasar aquí al frente para presentarles. Muy bien. Tenemos el honor, hermanos, de recibir a la familia del óleo, en este caso a nuestro hermano Roy y a su esposa Glenda, que ellos nos van a dirigir en estas conferencias, van a dar las ponencias, y a final de cuentas, hermanos, es un honor para nosotros recibirles. Y déjenme nada más darles un poquito del currículum de mi hermano Roy. Mi hermano Roy es licenciado en finanzas, hasta donde entiendo, pero no sabía o no contaba con que el plan del Señor era que sirviera a tiempo completo al Señor, y entonces estudió en Argentina, en el Seminario de Palabra de Vida de Argentina, junto con su esposa Glenda. Estudiaron 3 años allá en el seminario. Después Dios le permitió a mi hermano Roy hacer la maestría en el Seminario Teológico de Dallas en teología. Entonces pues también terminó él ahí. Después estuvieron 10 años aproximadamente como director de Palabra de Vida El Salvador, y del 2016 para acá estás como director general de Palabra de Vida México, ¿verdad? Con la intención de llevar el evangelio a muchos jóvenes, pero más que nada formación de líderes, ¿verdad, hermano? Para estos tiempos, y nuevos líderes para llevar el evangelio. Pues ese es el currículum de mi hermano Roy Dalolio. Y Vale, ¿puedes comentar algo de Glenda? Me toca. Buenas noches. Bueno, también hermana Glenda Dalolio, junto con su esposo, pues sirven también en Palabra de Vida. Ellos tienen 3 hijos, que es Samuel, Aarón y Santiago. Viene Santiago, ¿verdad? Sí. Ok. Y bueno, juntos han servido por 3 años en Argentina, como decía mi esposo, y han sido bendecidos con sus hijos y su familia, sirviendo al Señor de tiempo completo.
pues les damos la más cordial bienvenida. Nos da mucho gusto que estén con nosotros. Bienvenidos. Bueno, pues vamos a iniciar con estas conferencias. Le damos el tiempo a mi hermano Roy, que viene corriendo. ¿De dónde vienes, hermano? De dar otras conferencias, de Brasil, de El Salvador y de no sé dónde. Entonces, muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias. Gracias. Dios les bendiga. Muy buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Bueno, realmente es un privilegio poder estar acá con ustedes. Algunos rostros acá les conozco, algunos rostros quizá no del todo íntimamente, pero sí hay algunos rostros familiares que nos hemos encontrado quizá en algún lugar, en otra iglesia, por ejemplo, o por allá en Bernal, cuando han venido algunos por Bernal, por ahí les hemos visto o nos han visto por ahí. Como bien decía mi hermano Paul, por ahí va a aparecer una foto en la pantalla. Esa es mi familia. Todo lo que vamos a comenzar a platicar a partir del día de hoy, todo está visualmente, va a haber un apoyo visual para que podamos enriquecernos y podamos también tener información. Y si usted gusta, por ejemplo, tomar nota o alguna información similar, lo pueda hacer con total libertad. Esa foto, creo que está allí. Sí, esa es mi familia, que ya mi hermano Paul estaba comentando. Sí, mi esposa y yo somos costarricenses, para que lo tengan claro. Somos ticos, ¿sí? Ticos, pura vida, sí. Ese es nuestro lema allá. Dios nos permitió nacer, crecer en ese hermoso país de Centroamérica. Dios nos llamó a su obra, obviamente nos conocimos. Dios nos llamó al ministerio. Obviamente Dios nos permitió también formarnos en nuestra parte profesional. Mi esposa es educadora también, ella es maestra, graduada en la Universidad de Costa Rica para kinder, para los niños pequeños, ¿no? Y ambos ejercimos nuestra profesión durante un lapso de tiempo. Mi persona en algunas empresas, yo primero saqué la carrera de contabilidad y luego me fui por el lado de las finanzas, y mi esposa por el lado de la educación. Pero Dios tenía un plan. Dios nos llamó al ministerio, decidimos dar un paso de fe e irnos a preparar, y estuvimos 5 años, casi 5 años, viviendo en Argentina, estudiando y también sirviendo un tiempo allá que Dios nos permitió. Y bueno, luego hay una travesía ahí que Dios nos ha puesto en nuestra vida, viviendo en México. Esta es nuestra tercera vez viviendo en México, tercera. Por eso es que mis hijos, si ustedes miran la foto, mi hijo el mayor, el de la barbita, va a cumplir 5 meses de casado. O sea, está en las mieles del amor en este momento. Sí, se llama Aarón, él es argentino, él nació cuando vivíamos allá, está casado con una hermosa señorita, se llama Luisa, ella es mexicana. Esa es la mejor parte, que mi hijo eligió el taco antes que cualquier otra cosa. Entonces ella es su esposa, están casados. Hoy viven en Estados Unidos, estudian en una universidad cristiana que se llama Cedarville en Ohio. Ahí están viviendo, estudiando, se están preparando, quieren servir al Señor y están preparándose ambos en diferentes ramas. Mi segundo hijo, que es el que está al lado derecho, él es mexicano, él se llama Samuel. Él nació aquí en la segunda vez que vivimos acá. Él nació en Tequisquiapan, para los que ubican la zona. Ahí nació él, en Tequisquiapan, él es tequisquiapense. Y mi tercer hijo, el chiquitín, Santiago, que anda por allí con nosotros, él es salvadoreño, ¿sí? Tenemos una pequeñita oficina de las Naciones Unidas. Si usted necesita trámites migratorios, le podemos ayudar. Tenemos mucha experiencia, le puedo decir. Hemos lidiado con esto por años. Pero bueno, Dios nos ha honrado con nuestra familia. Y mi hijo, el segundo, también está estudiando en Estados Unidos, en el Instituto Bíblico de Palabra de Vida allá. Y mi tercer hijo es el que hoy se come todo en la casa. Como decía mi hermano Paul, Dios nos tiene sirviendo en este hermoso país. Amamos México. Nuestra iglesia local, muchos de ustedes conocen, la iglesia bíblica Vida Nueva. Mis hermanos allá están orando por nosotros. Ellos saben que yo estoy acá compartiendo la conferencia. Oran por nosotros. Como decía mi hermano Paul, vengo de una jornada muy intensa. Vengo llegando de Brasil, estuve allá con una serie de eventos. Después de Brasil salí para Honduras a un congreso de liderazgo. De Honduras me fui a Guatemala.
porque estoy estudiando un doctorado también y tuve que ir a Guatemala para unas clases del doctorado. De ahí me fui a El Salvador, de donde vengo ahora, de predicar una conferencia de aniversario y liderazgo allá. Hoy estoy con ustedes. La próxima semana salgo para León, Guanajuato, a otra conferencia. En 15 días estoy en Orizaba, Veracruz, predicando una conferencia para pastores y líderes también. Así que es un honor servir al Señor. Es un tremendo privilegio para mí. Y vamos a comenzar. ¿Estamos listos? ¿Sí? Vamos a comenzar con una serie de temas y no quiero dejar pasar, antes de comenzar, darle muchas gracias a mi pastor Eleazar, al equipo de liderazgo, a mi hermano Paul, a todo el cuerpo de liderazgo, ancianos, líderes que me dan el honor de compartir su púlpito. Yo entiendo que este es un lugar de privilegio y de enorme responsabilidad. Así que es una bendición y una gran responsabilidad para mí, así que le doy muchas gracias. Y no sé si algunas ubican a mi esposa. Si alguna de ustedes ha ido al Congreso de las Hermanas Bíblicas allá en Bernal, mi esposa ha sido una de las conferencistas en algunas ocasiones y también tallerista en otras ocasiones. Ella ha estado por ahí compartiendo la palabra. Mi amado hermano, vamos a comenzar. Vamos a desarrollar una serie de temas y me encanta personalmente que la iglesia se enfoque en la familia. Maravilloso. Porque es maravilloso que podamos dedicar un tiempo y enfocarnos a la familia. Yo no conozco su contexto, yo no sé si usted es una familia estable, sólida, de muchos años en el Evangelio. No sé si quizá usted está hoy con nosotros y está buscando que Dios le guíe en algunos principios o aspectos para su familia, o no sé si hay algunos acá que están en el proceso de formar una familia. Más allá de la realidad, cualquiera sea nuestra realidad, los principios bíblicos para hablar de una familia fuerte son los mismos para cualquier realidad que usted y yo tengamos. Mi esposa y yo hemos cumplido, por la gracia de Dios, este diciembre pasado cumplimos 25 años de matrimonio, felices y plenos en el Señor, pero no ausentes de batallas, de obstáculos, de lecciones, de tropiezos, de errores, de aprender, tomados de la mano del Señor, y que nuestro hogar pueda madurar en el Señor. Así que yo quiero invitarle que vayamos a Mateo capítulo 7, por favor, y me acompañe. El primer tema, lo que hoy vamos a estar hablando, que es la serie de temas que se ha definido para esta conferencia, vamos a hablar de construyendo una familia bíblica. Hoy vamos a colocar un fundamento en cuanto a los temas. Vamos a hablar de otros aspectos el día de mañana y el domingo también vamos a irnos por el lado de la familia con otros conceptos. Pero hoy vamos a hablar de construyendo una familia bíblica. Hay dos pasajes maravillosos que yo quisiera que los podamos juntos leer. Lo leo para usted, Mateo capítulo 7, versículo 24 al versículo 27. Dice así la palabra del Señor. Lo leo para usted, por favor acompáñeme allí con la vista. Dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, pero estaba fundada, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Hay un segundo pasaje maravilloso que está en Proverbios capítulo 24 versículos 3 y 4. Si lo quiere mirar y anotar, dice así: con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará, y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Mi amado hermano, mi querido hermano en Cristo, cuando hablamos acerca de estos pasajes hay muchos elementos que tenemos que entender. Quiero que mire Proverbios. No nos vamos a basar en Proverbios, nos vamos a basar en Mateo para el estudio en esta noche. Pero Proverbios nos va a hablar de tres ingredientes claves en el proceso y el desarrollo de la afirmación del hogar. El primer ingrediente que Proverbios va a hablar es sabiduría. Es necesario en el proceso de que un hogar se fortalezca buscar la sabiduría de Dios.
El segundo ingrediente es prudencia. Y yo no sé si usted estará de acuerdo conmigo, papá o mamá, pero cuántas veces usted y a mí como padres nos hace falta la prudencia. A veces las conversaciones en la mesa no son las mejores muchas veces. Las actitudes o las reacciones que tenemos como esposos, como esposas o como padres no siempre son las más edificantes. Prudencia dice afirmará, porque habla acerca de establecer confianza y seguridad. Pero hay un tercer ingrediente que dice ciencia. Y esa palabra ciencia no habla acerca de las clases del colegio. Esa palabra ciencia hace referencia a la palabra de Dios. Inundando, dice, las cámaras. Y a veces nosotros somos débiles en esta área. El hecho de que nuestros hijos y aún como parejas, las cámaras, la palabra cámaras hace referencia a los espacios de la casa. Hace referencia al comedor, al desayunador, a la cocina, a la habitación. La cámara se le llama a los espacios de convivencia dentro de la casa. Y dice que cada una de las cámaras de los espacios del hogar deberían estar llenos de ciencia, o sea, llenos de la palabra de Dios. Ahora, amado hermano, quiero que vayamos a Mateo y nos vamos a basar allí para el mensaje de esta noche. Todos nosotros estamos construyendo algo en la vida, todos estamos en el proceso de la construcción. Algunos de nosotros estamos construyendo una carrera, por ejemplo. Algunos quizá estamos construyendo en el trabajo una reputación, por ejemplo. Algunos de nosotros estamos construyendo un ministerio. Tercer año de enfrentar el desafío de una conferencia de la familia habla de un proceso de construcción de un brazo ministerial de la iglesia, que sin duda cada año habrán lecciones que aprender y cosas que mejorar, porque esa es parte del proceso de construcción, lo cual es un desafío. Edificar o construir es un gran desafío. Cuando nosotros le echamos una mirada a Mateo, Mateo nos va a hablar de dos constructores claves. Mateo nos va a hablar acerca de un constructor sabio, pero también nos va a hablar de un constructor necio. Y acá la examinación de la palabra de Dios tiene que ver con que la casa se determina, escuche bien, el hogar se determina en el fundamento. Si usted sabe algo de construcción, sabe muy bien lo que estoy diciendo. Dios nos dio el privilegio a mi familia y a mí, allí en Bernal, donde está su casa, donde nosotros vivimos, nos dio el honor de, después de 25 años, de navegar por 4 países, rebotar con mudanzas de países 7 veces, de rentar casas o de vivir en cuartitos de una propiedad de un campamento. Nos permitió finalmente tener nuestra casita, a través de una historia muy larga de una herencia de mis padres. Y yo dirigí la construcción de la casa. ¿Por qué la dirigí? Porque en el ministerio que Dios me tiene liderando, tengo muchas experiencias desarrollando proyectos. Y dije, Señor, si tú me has enseñado esto, hoy lo voy a usar para mi hogar. Y yo dirigí el proyecto. Y usted sabe muy bien lo que le voy a decir. Al menos el 35% de todo el recurso económico no se ve. Está en el cimiento. Vemos este maravilloso templo que Dios ha honrado y bendecido y que se va desarrollando. Pero hay por lo menos un 35% de todo el recurso debajo del piso, donde no vemos nada. ¿Sabe por qué? Porque un cimiento es clave en la edificación. En la familia, mi amado hermano, el hogar tiene que estar fundamentado. Para poder edificar correctamente, el cimiento tiene que ser sólido, fuerte. Por eso Proverbios dice que la ciencia, la palabra, debe inundar las cámaras. Y yo le pregunto, mi querido hermano en Cristo, esposo, esposa, ¿están las cámaras de su hogar llenas de la palabra? ¿Sus hijos experimentan la palabra en la intimidad de su habitación? ¿Usted y su esposa experimentan la palabra juntos en la comunión del aprendizaje? ¿Están las cámaras de su hogar llenas
de la palabra? No me lo responda a mí. Es lo que la palabra de Dios nos exhorta que así debe ser. Y eso habla de cimientos, de fundamento. Mi amado hermano, una familia bíblica no se forma por costumbres. Una familia bíblica se edifica, se desarrolla por principios. Y quiero que entienda qué quiero decir con esto. Uno de los graves errores que usted y yo tenemos es edificar nuestra familia según la costumbre heredada. Es que así lo hacían mis padres. Es que así crecí yo en el pueblo. Es que así lo hacíamos en el rancho. Es que así es la costumbre de mi país. Es que así es la tradición en la familia en la cual yo vengo. Una familia bíblica no se edifica por costumbres, se edifica por principios. Y cuando hablamos de principios, estamos hablando acerca de la palabra de Dios que dirige las decisiones en el hogar, dirige los propósitos del hogar, dirige las motivaciones en el hogar, dirige, escuche bien, las conversaciones en el hogar. Una familia bíblica se edifica por principios bíblicos, no por costumbres. Además, permítame decirle, antes de ir al núcleo del mensaje, permítame decirle que las costumbres han lastimado mucho nuestras familias. La costumbre, el querer reproducir lo que aprendimos, que no necesariamente es lo mejor. No sé si a usted le pasó, pero a mí me pasó como esposo. Cuando uno se casa, cuando uno empieza a formar un hogar, una familia, uno no se da cuenta, uno no dimensiona la cantidad de cosas que uno trae en la mochila de la crianza que uno ha tenido. ¿Está de acuerdo conmigo? Muchas veces no dimensionamos la cantidad de mañas, hábitos, actitudes, reacciones, formas de pensar que traemos en la mochila de la costumbre familiar. La forma como trato a mi esposa muchas veces es la reproducción de la costumbre aprendida. La forma como la esposa reaccione ante su esposo muchas veces es la imitación de la costumbre aprendida. La forma como tratamos a nuestros hijos o le guiamos en su vida muchas veces es la reproducción de lo que hicieron con nosotros como niños. Y en la mochila de nuestra vida y de nuestro hogar hay un sinnúmero de costumbres que a veces no nos damos cuenta cuánto lastima la construcción de la familia. Por eso quiero que vayamos a la palabra de Dios y en esta noche analicemos tres cosas. Le aseguro que algunas de estas cosas no van a ser nuevas para usted, pero quiero que entienda algo importante. El grave problema de la iglesia del Señor no es la teología, es la teopraxia. ¿Sabe cuál es la diferencia? El grave problema de la iglesia del Señor no es la teología, es la teopraxia. Le aseguro que hay muchos principios que usted lo sabe. Le aseguro que usted mismo los ha enseñado a otros. La gran pregunta es: ¿qué tanto el ejercicio de esos principios gobiernan las decisiones de mi hogar? Teopraxia, llevar la teología a la práctica, el conocimiento a la práctica. Acompáñeme, por favor. Quiero que, partiendo de Mateo capítulo 7, versículo 24 al 25, que ya leímos, pensemos en lo primero. Vamos a pensar en tres elementos de la edificación. Cuando hablamos de edificar familias o construir una familia, lo primero es el cimiento. Mi amado hermano, el cimiento de una familia bíblica es Cristo y su palabra. Ahora quiero que entendamos con claridad qué significa esto. Como toda construcción necesita un fundamento sólido, necesito entender que la familia o el desarrollo de la fe en la familia no pueden ser ni las emociones, no puede ser el dinero,
No pueden ser las tradiciones. Quiero que entienda que esto es muy importante. El cimiento habla acerca de aquello que va a determinar lo que somos como familia. Va a ir determinando las decisiones que tomamos. Y cuando en una familia lo que gobierna son las emociones o el dinero, eso es lo que dirige las decisiones de la familia. Por ejemplo, no estamos diciendo que el dinero no es importante, necesitamos el dinero para vivir. Pero estoy diciendo que el gobierno del dinero en el hogar es el problema. Cuando toda conversación en la mesa es ver cómo generar dinero, o también las quejas en la mesa porque no tenemos dinero. Cuando el gobierno de las conversaciones, cuando el gobierno de las decisiones es dinero, ese es el fundamento de esa familia. Entonces luego mis hijos van caminando en función de las riquezas, tomando malas decisiones o involucrándose en cosas no santas. Yo los regaño, pero yo fui el que les moldeé el cimiento de la familia. Yo fui el que les dije que lo más importante era el dinero. Yo fui el que les instruí que lo más importante era el dinero. Cuando hablamos, mi amado hermano, de el cimiento, estamos hablando de la roca sólida que es Cristo. Cuando hablamos del cimiento o el fundamento de la familia, estamos hablando de una familia que se debe sostener por una fe práctica y obediente. Quiero que entienda que esto es muy importante. Vamos a hablar luego, el día de mañana, vamos a hablar de la fe. Hoy no me quiero meter tanto en el tema porque mañana tendremos un tema específico de la fe en la familia y en la iglesia. Pero la fe, sin duda, mi amado hermano, es fundamental. Cuando hablamos del cimiento y de Cristo, tenemos que entender 4 cosas claves. Número 1, Cristo como centro. Número 2, dependencia diaria. Número 3, firmeza en las tormentas. Número 4, la base que debe ser eterna. Cada uno de estos elementos nos va a hablar acerca de la forma como usted y yo vamos edificando la familia. Quiero que entienda lo que significa esto. Cuando decimos que Cristo y su palabra es el cimiento de la familia, yo sé que no le estoy diciendo nada que usted no sepa. Pero cuando hablamos de Cristo y su palabra como el cimiento, estamos hablando de su señorío gobernando decisiones, prioridades, valores y relaciones familiares. Ve que cuando lo empezamos a abrir, cambia el desafío de entender Cristo como el centro. Cuando entendemos que Cristo y su palabra debe ser el centro, tenemos que entender que Él debe gobernar cada una de las áreas vitales de la familia, cada una de ellas. Cuando hablamos de las decisiones, mi amado hermano, ¿cuántas veces nos equivocamos tomando decisiones dejando a Cristo fuera? Yo lo llamo, y permítame que le diga mi forma de entenderlo, yo a veces llamo esto que entendemos a Cristo como el Cristo el bombero. Tenemos una costumbre, usted y yo, que nos encanta llamar a Cristo, pero para que nos apague el incendio que pudimos haber evitado si lo hubiéramos hecho partícipe de las decisiones. A veces Cristo es un bombero nada más, aquel que viene para apagar el fuego. Entonces, mi querido esposo, mi querido papá, mamá, cuando entendemos que el cimiento es Cristo y su palabra, tenemos que entender que Él debe gobernar su palabra, y la guía de Dios a través del Espíritu en nuestra vida debe guiar cada decisión que tomamos, debe guiar las prioridades del hogar. Vamos a la iglesia, sí o no, ¿por qué? Habla de prioridades. Vas a esa universidad, sí o no, ¿por qué? Habla de prioridades. Compramos esto, sí o no, ¿por qué? Habla de prioridades. Pero también habla de los valores que vivimos en casa, la forma como le enseñamos a nuestros hijos la verdad, no la mentira. Mañana vamos a hablar también de un tema que tiene que ver con la relación de padres e hijos. Y si hay un desafío, y le doy como dicen acerca de las películas, cuando se le da ¿cómo se dice? Un spoiler. Si hay un desafío en poder tener una buena relación padres e hijos, tiene que ver
con el ejemplo que modelamos. Tremendo. ¿Para edificar o para destruir? Venga mañana y lo vamos a hablar juntos. Pero volvamos. Cristo debe ser el cimiento. Segundo, dependencia diaria. Mi amado hermano, cuando hablamos de dependencia diaria, estamos hablando acerca de una comunión espiritual. ¿Qué tanto mis hijos van primero a la palabra en un devocional que a las series de Netflix? ¿Qué tanto yo he modelado con ellos el que me vean leyendo la Biblia? Que ellos me vean leyendo la palabra. Esta me la acabo de comprar en Guatemala y quiero que sepa por qué. Porque por la gracia de Dios yo viajo mucho. Y en mi casa tengo un montón de Biblias, pero son de estudio la mayoría. Y llevar esa Biblia en mi mochila es llevar un bloque de cemento. En cambio esta es práctica y sencilla. Y me sentía mal me sentía que en algunos viajes viajé y no llevé Biblia. Y andaba con mi iPad. Yo aquí tengo Biblia, no es que no lo tengo, pero me encanta tener la Biblia al lado. Y me compré una sencilla, delgadita, práctica para viajar. ¿Pero por qué? Porque quiero que mis hijos me vean con la Biblia. Que si el día de mañana en el féretro, en la tumba, me ven a mí, que si hay algo que se acuerden de su padre, es que su padre era un hombre de la palabra. Me he equivocado muchas veces, pero sinceramente siempre he querido buscar la guía de Dios. Y cuando me he equivocado, he ido a mis hijos y les he dicho perdón. Debí haber tomado más en cuenta la dependencia en mi Señor. Importante, el cimiento sólido, Cristo como fundamento, nos protegerá en las tormentas. Mi amado hermano, todo hogar enfrenta tormentas. No existe matrimonio que no enfrente una tormenta. A veces son tormentas livianas y pasajeras. A veces son tormentas como huracanes que golpearon a Acapulco. Algunas son tormentas fuertes e intensas. Algunas son menos fuertes. Pero todos enfrentamos tormentas. Y probablemente usted hoy está acá enfrentando una tormenta. Es probable que hoy usted está acá preguntándole a Dios, ¿qué hago? ¿Para dónde camino? No veo claridad. Señor, háblale a mi esposo. Señor, háblale a mi esposa. Probable. Lo que sí quiero que entienda es que en medio de las tormentas, cuando los conflictos llegan, cuando las crisis aparecen, cuando las enfermedades salen a la luz, cuando las tentaciones golpean la familia, el único fundamento que puede sostener la familia es Cristo. Vaya a la cruz, doblegue la soberbia, pida perdón, busque consejo, aprenda a navegar en medio de la crisis, no solo, sino abrazado a la fe. Pero sin duda, cuando Cristo es el cimiento y su palabra, siempre lograremos establecer una base eterna. Mi amado hermano, no hay mejor herencia que podemos dejar en el legado de nuestro hogar que una base de fe sólida para nuestra descendencia. Me permite, para ir al segundo punto, solo compartirle algo muy personal. Yo no vengo de una familia cristiana. Quizás usted dice, pero el hermano Roy quizás fácil, porque él seguro creció en un entorno evangélico. No. Yo nací en una familia llena de pecado, de infidelidad. Perdí a mi padre hace unos pocos meses, en noviembre. Tuve que viajar a Costa Rica de urgencia para ir al funeral. No me pude despedir de él. Llegué directo al funeral. Pero vengo de una familia con muchos problemas. Primos, tíos dejando mujeres embarazadas por cualquier lado, metidos en las drogas, alcoholismo, divorcios, infidelidad dentro de mi propio seno del lugar en el cual crecí. Yo no recuerdo, yo no tengo un registro en mi mente de escuchar a mi padre o a mi madre hablarse con amor. No tengo. Todos los registros que tengo en mi mente y en mi memoria son insultos y palabras que no puedo decir en este púlpito. Eso es todo lo que tengo registrado en mi cabeza. Pero cuando yo vine a Cristo, cuando yo entendí que Cristo tenía un plan maravilloso y que su palabra podía darme un propósito diferente,
El día que yo le pedí a la que hoy es mi esposa por 25 años, le pedí que fuera mi novia y nos casáramos, yo le dije que yo quería orar por algo. Yo le dije, yo entiendo la familia como una cadena con eslabones. Cada eslabón es un legado familiar. Cada eslabón es un núcleo de familia. Este eslabón es mi bisabuela, este otro eslabón son mis abuelos, este eslabón mis padres, pero este eslabón soy yo. Y le dije a Glenda, le dije, mi oración, y lo hablé con mis hijos en las vacaciones pasadas. Tuve una plática con ellos, nos sentamos a conversar con mis hijos. Y les dije, no me interesa verlos a ustedes siendo ricos. Si Dios les bendice, gloria a Dios. No me interesa verlos con grandes títulos y cosas famosas. Si Dios les honra, gloria a Dios. Lo que más me interesa es entender que este eslabón de la cadena cambió el curso de la familia de Alolio. Lo cambió. Que este eslabón cambió el curso de drogas, alcoholismo, infidelidades, golpe, pisoteos. Que este eslabón, con el acompañamiento de mi esposa, pudo sembrar un legado de fe. Y que mis hijos hereden ese legado de fe. Y que edifiquen familias sólidas y bíblicas. Que sus vidas sean el siguiente eslabón. Que el curso de la familia de Alolio sea un curso que glorifique al Señor. Mi amado hermano, no lo podemos hacer y no lo podemos lograr si el cimiento de la edificación no es Cristo y su palabra. Acompáñeme al segundo. Cuando miramos también la edificación, no solamente es importante el cimiento, sino que es vital también la estructura. Si usted ha construido, usted sabe muy bien que el edificio necesita elementos estructurales adecuados. Para sostener, estamos en un segundo piso, pude caminar con el pastor antes y conocer la parte de abajo hermosísima, pero esto donde estamos hoy parados necesita cimientos sólidos, pero necesita una estructura adecuada. Porque si la estructura no está bien establecida, este piso se nos va abajo y usted y yo saldremos en las noticias, nos haremos famosos. Mi amado, cuando hablamos acerca de la estructura, tiene que ver con los roles que Dios estableció en un orden divino. Mire lo que dice Colosenses capítulo 3, por favor, versículos 18 al 21. Dice, casadas, estén sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. El verso 21, guárdemelo para mañana. Mañana lo vamos a estudiar ese versículo juntos. Pero quiero que miremos los primeros versículos hasta el 20. Cuando miramos los primeros versículos, nos va a hablar la palabra de Dios de la estructura de la edificación. El cimiento es Cristo. Pero ¿quién pone en práctica los principios que Cristo instruye? Usted y yo. Somos la estructura, el ejercicio de la fe, el ejercicio de la doctrina, la teopraxia, el ejercicio de la enseñanza de la palabra de Dios. Y cuando la palabra de Dios dice cómo debemos modelar una familia bíblica, debemos modelarlo según el diseño del Creador. El Creador nos dejó el plan. Cuando construimos nuestra casa, todo era guiado por los planos. Es más, el constructor de nuestra casa, el albañil en jefe que yo contraté, un día llego y me dice, disculpe señor Roy, creo que hay un error en el diseño, permítame. Y cuando miramos los planos, estábamos parados en la acera y me dice, la puerta de entrada está mal. A ver, y leímos los planos y nos dimos cuenta que había un error en el diseño de estructura. La puerta principal iba a quedar de 80 centímetros de ingreso. ¿Y usted sabe lo que eso significa? Las puertas de 80 centímetros son las que a veces se usan para entrar a un baño o una habitación, pero no para una puerta principal. Y claro, a la hora de mirar los planos nos guiaban en lo que había que hacer, lo que había que decidir, cuánto material había que colocar, cuánto hierro había que colocar. Obviamente a quien llamé en ese momento fue al estructurista,
al ingeniero, y él hizo los cambios desde mi iglesia. Es un hermano de mi iglesia, un maravilloso hermano en Cristo, que él me bendijo mucho con los planos estructurales. Él hizo el ajuste y se corrigió el problema. ¿Qué quiero que entienda con esto? La estructura es guiada por el diseño del creador. El diseño, el arquitecto por excelencia diseñó el plano. Y en esa estructura que sostiene el hogar, la función clave está en entender y ejercitar correctamente lo que a usted y a mí Dios nos pide. Como le dije antes, yo sé que no le estoy diciendo nada nuevo. Lo que yo le pregunto es si lo ejercita, si lo vive. Miremos algunas cosas sencillas. Cuando hablamos acerca de el esposo, habla acerca de que el esposo debe amar. Y aquí hay que subrayar esto con un plumón grande. El esposo, el rol del esposo en la estructura, el rol del esposo es amar con sacrificio, con ternura. El rol del esposo, el liderazgo del esposo no es dominio. El liderazgo del esposo es servicio. Por eso le decía que traemos un montón de costumbres en la mochila. ¿Cuál es una de las costumbres? Que el esposo debe ser impositivo, que el esposo debe tratar con dureza a la familia. Eso lo aprendemos culturalmente. Las costumbres nos han enseñado que ser macho, que ser hombre varonil, es pegarle patadas a las puertas, es no expresar amor, es no derramar lágrimas, es no dar abrazos, es no tomar de la mano. Eso nos lo enseña la costumbre. ¿Qué pide la palabra de Dios? La palabra de Dios dice que el hombre debe servir con amor. ¿Usted se come a besos a su esposa? ¿Sí o no? No le estoy preguntando de manera sucia. Le estoy preguntando como expresión de amor. ¿Pasa usted y juguetea con su esposa mostrándole amor? Cuando se va de la casa, ¿le da beso? Cuando regresa a la casa, ¿le da beso? ¿Expresa usted el amor que su esposa sabe que usted le ama? Sus hijos, ¿qué tanto los besa usted a sus hijos? ¿Qué tanto los abraza a sus hijos? Estoy hablando al esposo. Hermana, no se ría que voy con usted. Esposos, nosotros, lo que la palabra de Dios dice en ese diseño estructural es que debemos amar con una actitud sacrificial, sirviendo, no que me sirvan. ¿Qué tanto usted se come a besos a sus hijos? ¿Qué tanto los abraza y les dice lo que significan para usted? Pero mirándolos a la cara, y que usted le diga a su hijo: te amo, eres un regalo de Dios para mi vida, eres maravilloso, oré por ti, te anhelé y Dios te trajo a nuestra vida. ¿Realmente usted expresa amor? Eso es lo que la Escritura me dice a mí como esposo. Mi amado hermano, yo no era alguien que amaba. Le acabo de contar de dónde vengo. Y lo que yo aprendí en mi hogar era tratar a la esposa a las patadas. ¿Por qué lo aprendí? Porque eso fue lo que vi. Eso fue lo que me modelaron. Yo tuve que aprender a amar. Yo no sabía amar. Hoy me como a mis hijos a besos. Y son hombres, son varones. Y no los puedo, el día que los veo me los como a besos. Los beso, los abrazo, porque los amo. Pero tuve que quebrar una estructura mental. Tuve que quebrar una costumbre que me hacía sentir menos macho si expresaba amor. Mi amado, en la columna del diseño, la primera columna sólida es que el hombre tiene que ejercitar su liderazgo con servicio, no con dominio, y con expresiones de ternura y amor a su familia.
Pero la esposa dice que debe aprender a estar sujeta a su esposo, confiando. Y esta palabra es muy importante. Confiar en que Dios va a guiar a su esposo. Uno de los graves errores que a veces cometemos las esposas, yo no soy esposa, pero estoy hablando en términos plurales. Una de las luchas que a veces la esposa tiene es que le cuesta sujetarse a su marido porque lo hace en función de lo que su marido hace o no hace. O sea, si mi marido hiciera esto, entonces sí me sujeto. Si mi marido fuera así, entonces sí lo hago. Si mi esposo hiciera esto, no tendría problema. Yo sé que usted tiene razón. Sé que tiene razón en el sentido de que emocionalmente cuesta. Pero sabe que el diseño de la palabra de Dios habla de que la esposa tiene que aprender a sujetarse aún en las debilidades de su esposo. Es un elemento de confianza y obediencia, no de transacción. No es transaccional, es confianza y obediencia. ¿Qué significa que no es transaccional? No es dependiente de lo que haga el otro, sino que es por confianza y obediencia. Yo obedezco a mi Señor y confío que en mi obediencia a Dios, Dios hará una obra en la vida de mi esposo. Confianza. Miren, mi amado hermano y hermana, yo lo he visto en mis humildes años de servicio al Señor. He visto matrimonios transformados simplemente por la obediencia y confianza de la esposa. Como el Señor trajo a su marido a ser un hombre de Dios cuando miró en ella el modelo de Cristo. Y los hijos, si no me voy a tener mucho porque hoy no tenemos muchos hijos, pero mañana hablaremos de los hijos. Obviamente los hijos deben aprender la obediencia a los padres a través de una instrucción sabia, no por imposición. Mi amado hermano, el problema de muchos hogares es la falta de orden bíblico. El problema muchas veces de poder tener una familia bíblica es vivir fuera del orden bíblico. Cuando nosotros aprendemos a vivir en el orden bíblico, nuestra familia va mostrando el carácter de Cristo. Permítame ir al tercero y último. Y quiero volver a Colosenses capítulo 3, pero ahora versículos 12 al 14. Dice Colosenses 3, 12 al 14. Dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Mi amado hermano, una edificación, edificar, construir una familia requiere un fundamento sólido, requiere una estructura sólida, pero toda edificación requiere mantenimiento. Tercero y último, el mantenimiento de una familia bíblica. Este edificio requiere mantenimiento. La propiedad donde nosotros vivimos, que Dios me ha encomendado liderar, requiere mucho mantenimiento. Y si le sacara los números de lo que significa el mantenimiento de esa propiedad, se asusta. Toda edificación requiere mantenimiento. La familia requiere mantenimiento. ¿Cuáles son tres elementos claves que Colosenses capítulo 3, versículos 12 al 14 me habla de que son tres elementos claves en el núcleo del hogar que le da mantenimiento a una familia bíblica? Comunión, oración y perdón. Colosenses capítulo 3 nos va a hablar de estos tres elementos claves. El pasaje, si usted lo miró, habla acerca de la convivencia. Dice, tenemos que estar con los santos y tenemos que ejercitar la práctica, versículo 13, soportándonos unos a los otros. Y esta palabra en el griego original es la palabra macrotumia. Hay dos palabras que nos traduce la escritura en español como paciencia. Una se llama upomone, pero esa es la paciencia del carácter que se forma a través de las pruebas. La otra es macrotumia.
Macrotumia tiene que ver con aprender a interactuar con personas, aun cuando son complejas. Mi amado hermano, la pandemia sacó a la luz cuánto a veces nos cuesta convivir en la familia en intimidad. Claro, el esposo se va en la mañana al trabajo, la esposa se va por allá, los hijos se van por allá y nos vemos de a ratitos en la noche, y a veces no nos damos cuenta lo importante que es ejercitar la comunión. Cuando hablamos de comunión, mi amado hermano, habla acerca de algo que mantiene la familia bíblica. ¿Qué es la comunión? La comunión nos habla acerca de pasar tiempo juntos, de tener diálogos abiertos, de poder hablar con nuestros hijos, de hablar como pareja, de salir a tomar un café y no hablar de cosas que no sean lo que somos como pareja. Hablar de los sueños, de los planes, de los propósitos, hablar de nuestros hijos, orar por ellos, sentarnos con nuestros hijos a ver algo juntos, a escuchar música juntos, a escucharlos. Comunión. La palabra comunión, koinonia, si bien la usamos mucho para lo que es el entorno eclesiástico, la palabra comunión va más allá del entorno eclesiástico. Habla acerca del ejercicio de compartir los unos con los otros. Mi amado hermano, hay familias que viven juntas bajo el mismo techo, pero no tienen comunión. No hay comunión. No conversamos. No tomamos café juntos. Y si comemos, cada uno callado en su mundo. Y hoy, lamentablemente, con la tecnología, con una distracción gigantesca. Cada uno en su dispositivo, sin compartir en familia, sin hablar los unos con los otros. ¿Sabe qué es comunión para mí? Y esto es algo muy mío, muy personal. Construir memorias. Construir memorias. Yo no sé si a usted le ha pasado lo mismo que a mí, pero yo miro mi crianza, lo que ya le conté de mi contexto y trasfondo, y yo trato de recordar viajes de familia y no tengo. Yo digo, ¿a dónde fui yo a pasear con mis papás? En las vacaciones, ¿a dónde me llevaban mis papás? En los tiempos libres, ¿a dónde iba yo con mis papás? No tengo. ¿Sabe que la comunión habla de construir memorias? De que sus hijos un día vayan a un lugar y dicen, aquí me trajo mi papá, yo aquí estuve con mis papás, aquí vine a pasear con mi mamá. Comunión, estar juntos, construir memorias. Porque la vida avanza, nos hacemos viejos y la muerte está a la vuelta de la esquina. Y hemos desperdiciado el tiempo en cosas banales. Y estamos viviendo en un mismo techo, pero no tenemos comunión. La comunión es uno de los mantenimientos de la familia bíblica. Estar juntos con Cristo en el centro. Pero la oración también, poder buscar juntos el rostro de Dios. Cuando mis hijos se equivocan, ¿a dónde guío su corazón en el error? ¿A mi enojo o a la santidad de Dios? ¿Cómo moldeo los errores de mis hijos? ¿O cómo moldeo yo mis faltas con mi esposa? Que juntos busquemos el rostro de Dios. Aprender a interceder los unos por los otros en la familia. Aprender juntos a buscar la dirección de Dios en los planes, propósitos y decisiones. Y por último, en este último punto, el perdón. Mi amado hermano, hay tantas familias peleadas. Hay tantas familias que el hijo le guarda rencor al padre, que la esposa le guarda rencor al marido, que el marido no soporta estar con la esposa, que los hijos mejor buscan a ver a dónde se van porque no soportan estar en la casa. ¿Y sabe cuál es una de las razones? Porque hay corazones heridos que no se han restaurado. Hay heridas profundas en el corazón del hogar que nos volvemos la cara para el otro lado con tal de no asumir la responsabilidad y buscar la restauración de la falta. Hay familias con corazones llenos de rencor y amargura. El perdón, mi amado hermano, es el cemento que mantiene unidas las partes de la familia. Porque constantemente Satanás va a buscar quebrar la familia, generar fisuras en la familia.
que se quieran desplomar las paredes de la familia a través de errores o pecados. Y cuando la familia se fractura, la única forma de pegar las partes es con el perdón. Aprender a perdonar. Y aprender a pedir perdón. Mi amado hermano, el enemigo no, cerrando, conclusión. El enemigo no destruye a familias porque son perfectas. El enemigo destruye familias porque no aprendemos a perdonar. El enemigo toma ventaja de la falta de perdón. Y en lugar de buscar sanar, mete el dedo en la llaga para que duela más. No sé si alguna vez le ha pasado cuando anda usted lastimado. Por ejemplo, cuando anda una uña encarnada, ¿le ha pasado? Y usted va caminando y no sé por qué ese día que ando la uña encarnada, todos me golpean ahí. ¿Le ha pasado? No es que todos me golpean ahí, es que ando encarnado y no me daba cuenta antes. Pero a veces eso es lo que hace el enemigo. El corazón anda encarnado. El corazón está con heridas que drenan. Y el enemigo va y pone el dedo en la llaga del corazón y aprieta, para que duela, para que duela, para que duela. Y la única forma es perdonando. Que podemos decirle al enemigo: fuera de acá. Deja de herir a mi familia. Mi querido hermano, construir una familia bíblica es más que tener valores cristianos. Construir una familia bíblica es vivir conforme al diseño de Dios. Es que en cada decisión, en cada palabra y en cada interacción de la relación en el hogar, sea el diseño de Dios que gobierna. Es su palabra la que guía, es su sabiduría la que inunda. Cuando las cámaras del hogar están llenas de la palabra del Señor. Amado hermano, a los esposos, hagan de la palabra de Dios su guía diaria, mi amado hermano. Busque el rostro de Dios como sacerdote del hogar, como cabeza del hogar. Busque el rostro de Dios en sabiduría cada día. Esposas, confíen en el Señor y edifiquen con sabiduría. Hijos, obedezcan y honren. Las familias no se destruyen por las tormentas, se destruyen porque a veces no tienen cimientos correctos. Vamos a la palabra del Señor, ese debe ser nuestro cimiento. Así comenzamos la conferencia, hermanos. Espero que mañana el Señor nos bendiga a través del consejo de su palabra. Padre amado, en esta noche alabamos tu nombre. Señor, gracias. Gracias porque nos has dejado el manual, nos has dejado el diseño, nos has dado los planos, Señor, para poder construir una familia bíblica. Señor, el problema es que a veces no vamos al diseño, no vamos al plano, o a veces si lo vemos, no lo practicamos. Señor, ayúdanos a que tu palabra y Cristo sea el cimiento. Ayúdanos, Señor, a construir con columnas sólidas, una estructura sólida, obedeciendo lo que tú nos pides a cada uno. Pero, Señor, ayúdanos a darle mantenimiento a nuestro hogar a través, Señor, de la comunión, a través, Señor, del ejercicio del perdón, que podamos, Padre, nosotros construir memorias maravillosas. Y que cada vez que haya una herida, Señor, vayamos a ti, a la cruz, y poder pedir perdón o perdonar. Bendice tu iglesia, te ruego, Señor, alabado sea tu nombre, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Señor les bendiga, mis hermanos. Un aplauso, por favor, al hermano Roy por compartir con nosotros el mensaje de esta noche de la conferencia, primera conferencia de esta tercera edición de Familias Fuertes. ¿Estamos bien? ¿Todos contentos? ¿Felices todavía? ¿Sí? Los veo muy apagados, los veo muy secos, los veo muy así, pero no se preocupen, esto va cada vez mejorando. ¿Cuánta verdad nos dio el hermano Roy, verdad? ¿Amén o no?
Yo creo que de todas las verdades que el hermano arrojó hoy, la que más nos dolió, o les dolió más, yo creo que al liderazgo, fue la de que hace falta mantenimiento a. Esa es una realidad que no podemos negar, y esa cayó duro en los corazones de varios ya, de varios de los que estamos aquí de Cristo Salva. Hey, ¿qué les parece si despedimos entonces a las personas que están viéndonos ahorita en la transmisión de Facebook? Vamos a invitarles a que nos acompañen mañana a las 4 de la tarde, que estaremos reanudando otra vez con la transmisión en vivo. Entonces, para las personas que nos están visitando, con eso terminamos la transmisión de Facebook, pero nosotros vamos a continuar aquí, todavía tenemos otras cositas preparadas, así que les dejamos entonces ir a las personas que están allí en Facebook, y agradecemos que nos hayan buscado en las redes sociales, ¿no? ¿Qué les parece si pasamos ahora a otra dinámica? ¿Estamos? Para que se despierten, para que puedan despertar.